En educación, especialidad de Ciencias Sociales y Filosofía, con maestría concluida en Sociología de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en segunda especialidad en Educación Intercultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios en Gestión Pública en la ENAP. Actualmente docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Dirección de Extensión Profesional y Formación Continua de la Universidad La Salle de Arequipa. Escritor de la serie de literatura infantil Relatos del tío Maeni. También se encuentra con nosotros Rosana Criado, egresada con estudios de educación inicial en el Instituto Superior Pedagógico Nacional de Educación Inicial, ISNEI. Estudios complementarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de maestría en la mención de Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo. Cuenta con 32 años de servicio en la educación pública. Docente fortalece en los últimos años en Lugel 03. Primer puesto, nivel nacional, en el premio Horacio Ceballos Gómez 2019, en creación de cuentos a partir del juego dramático. También se encuentra con nosotros la licenciada Jessica Sotomayor, licenciada en Educación Primaria por la Universidad Marcelino Champañat de los Hermanos Maristas, con 25 años de experiencia en la docencia, de los cuales 20 años los ha dedicado a la institución educativa particular San José de Cluny. Tutora de los primeros grados de educación primaria, capacitadora en estrategias de animación y en didáctica de los primeros ciclos de la educación básica regular. Estimados José Antonio, Rosana y Jessica, bienvenidos a esta noche de capacitación. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad y gracias también a la Editorial Bruño por permitirnos llegar a tantos maestros, maestras y padres de familia en esta noche de formación, de capacitación y de intercambio. Un saludo también a Jessica, a Rosana por haber aceptado compartir conmigo este espacio y ya les daremos también un momento a cada una para que se presente y nos cuenten un poquito sus experiencias. Yo quisiera empezar esta conversación planteando algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para promover lectores constantes, lectores fieles a esta práctica educativa, porque me parece que son elementos a tomar en cuenta como maestros y tenerlos siempre presente, ¿no? Porque toda estrategia, toda iniciativa que tengamos para lograr formar o motivar a la lectura debe considerar alguna de estas características. Primero que nuestros estudiantes, casi todos los que están en la inicial, primaria y secundaria, son de una generación digital. Son nativos digitales y el texto les suena a siglo pasado o siglo antepasado. Entonces, eso implica hacer un mayor esfuerzo por familiarizarlos con la lectura, hacer un esfuerzo por vincular la lectura con su pensamiento digital, su estructura mental que es digital, que normalmente va en pantallas, ¿no? El pensamiento digital es un pensamiento multidimensional, entonces tiene características muy propias en los niños y adolescentes, y por eso es que muchos niños cuando les muestran un libro, a veces aburren, ¿no? Miran, si es que no tiene dibujitos, lo dejan porque son de una cultura digital y eso es importante que lo entendamos. Hay varios estudios de neurociencia más adaptados a este milenio que nos plantean esos desafíos de cómo abordar competencias comunicativas, interés por la lectura con esta generación digital. El otro elemento clave y que nos afecta a todos en este año particularmente es el contexto de pandemia, ¿no? Un contexto de pandemia, distanciamiento social, donde los niños ya de por sí tienen cierto estrés por estar encerrados, por no poder salir con libertad, por sentirse inseguros, ¿no? De que se puedan contagiar, o también la tristeza de haber perdido un pariente, un vecino, porque hoy por hoy la pandemia ya nos ha afectado, creo, a todos los peruanos directa o indirectamente, porque tenemos vecinos, tenemos familiares que seguramente han caído producto de esta pandemia. Entonces, todo eso también afecta ese deseo que tenemos los maestros por que los estudiantes mejoren su interés por la lectura.
Y además el distanciamiento social. Creo que eso nos tiene que llevar a mejorar quizá nuestras estrategias o involucrar elementos del contexto familiar para generar este interés por la lectura. Creo que también es clave entender la lectura como una actividad saludable, más aún en este contexto de aislamiento. Y eso me da gusto cuando estaba compartiendo con Jessica y con Rosana sus PPTs, los tres coincidíamos en que es fundamental trabajar con los padres. Y los padres tienen que entender eso, ¿no? Que la lectura para los niños es una manera de romper el aislamiento. Porque leer es abrirse a otros mundos, es imaginarse, es explorar otras realidades y de alguna manera no es salir a la calle, pero sí salir con la mente a otras realidades, a otras historias. Y por eso creo que la lectura es una buena herramienta para vencer también esta suerte de estrés que nos genera el aislamiento o el distanciamiento social. Otra realidad que desde mi experiencia docente he constatado es que la mayor parte de maestros, colegas míos, y no me van a mentir los que me están escuchando, somos poco lectores. Somos más de hacer cosas, de planificar, de armar, pero de sentarnos a leer y de leer con cierta disciplina, un libro, dos libros, tres libros, nos cuesta. Y eso también porque nuestra propia formación quizá no ha sido de tanta lectura, sino más de la actividad. Entonces, ese es otro elemento clave, porque uno eh, forma también desde su propio testimonio de lector. Entonces, ahí el reto también es que nosotros como maestros hagamos un esfuerzo por leer, acompañar la lectura de nuestros estudiantes, y si somos padres de familia, también acompañar la lectura de nuestros hijos. Otra realidad que nos afecta es que los libros no están tan al alcance, ¿no? Yo imagino que los que están siguiendo esta, este espacio virtual son conscientes de que cuántos libros hay en la casa de literatura infantil, no sé, 10, 15, 12, 4, y quizá para este tiempo de lectura nos parezcan pocos, ¿no? Porque los teníamos en el colegio, rotaban, era un poco, teníamos más alcance en la biblioteca. En cambio, en las familias hay menos disposición de libros, y eso también es un reto para este contexto de pandemia, cómo motivar la lectura con pocos libros, sabiendo que los libros no son muy económicos, que podríamos comprarlos, podríamos adquirirlos a través de tiendas online, pero no son muy económicos. Y luego también tenemos poca oferta de ebooks, que son los libros digitales. Existen, en otro webinar podemos explorar algunos de ellos. De hecho, Bruño también está ofertando un espacio de ebooks, está preparando todo un paquete de libros de acceso directo para que los niños pues, no necesiten el texto en físico, sino lo puedan ver en sus tablets, en sus laptops o en su celular a veces, ¿no? Que los pueden descargar fácilmente. Y un factor a favor en este contexto de pandemia es que los maestros peruanos y en general del mundo entero siempre hemos demostrado mucha creatividad. Yo por eso te quería terminar esta diapositiva con esta imagen de Kipi, que es este robot que ha dado vuelta al mundo, la noticia de esta iniciativa de este maestro nahualino que ha hecho pues este robot para justamente motivar competencias comunicativas en quechua, en castellano y utilizando además tecnología al alcance de los maestros. Entonces, teniendo en cuenta que somos creativos, podemos romper gran parte de estas limitaciones o condicionamientos que tenemos en este momento en torno a la lectura. Un segundo elemento que me gustaría que tomemos en cuenta en este marco para conversar sobre estrategias y cosas más prácticas es que entendamos que como maestros que hay diferentes tipos de lectura. Lectura recreativa, lectura informativa, lectura formativa. Y dentro de la lectura formativa, que es la que promovemos en las escuelas, tenemos lectura de estudios, de consulta, de investigación. Y esa diferenciación tan simple, tan básica, pero es clave para poder sugerir un texto, sugerir una lectura, o también entender la propia búsqueda o interés de los niños y de los adolescentes, qué lecturas prefieren, ¿no? Yo he puesto algunas imágenes por aquí. Los cómics, por ejemplo, algunos diarios han sacado cómics, hay cómics online, es una manera más de lectura recreativa, pero ya es lectura, y de hecho que quien lee cómics, yo siempre les digo, para este mundo de la era digital, donde la gente lee poco, leer cómics ya es un gran avance. Yo estimulo la lectura de cómics, aun cuando quizás no tengan los contenidos que nosotros quisiéramos que tengan, pero sí les introduce el mundo de la lectura.
con dibujos, con escenas un poco más complejas, pero hay cómics para cada edad, ¿no? Y en esta lectura recreativa hay tópicos de lectura que son claves para ciertas edades, de la adolescencia, de la niñez, que a las niñas, a los niños les interesan mucho, y por ahí también tomar en cuenta eso, ¿no? Nosotros solemos insistir como profesores y como padres de familia a veces, insistimos en la lectura informativa y la lectura formativa. Y está bien, porque creo que todos debemos conocer lo básico del Homero o de Ricardo Palma. De hecho, Bruño tiene una propuesta en su plan lector sobre la mitología griega, que son 75 lecturas ilustradas breves, ilustradas además, que nos acercan de una manera lúdica, formativa, a a estos personajes de la mitología griega tan importante para entender el mundo occidental. Entonces, es importante mapear un poco el tipo de lecturas que tenemos y el tipo de lectura que ofrecemos a nuestros estudiantes. Ya entrando un poco más a temas de... No me quiero pasar de tiempo, porque hemos quedado 20 minutos, ya me estoy pasando. Para entrar a este tema de propiamente de estrategias, ¿cómo logramos desarrollar interés por la lectura de nuestros niños y adolescentes? Un primer elemento que me parece fundamental es esto de la motivación intrínseca. Hay una escalera de la motivación que la podemos trabajar en otra capacitación y que en realidad comenzamos con una motivación extrínseca, es decir, de afuera, ¿no? Leo para que el profesor me ponga buena nota, leo para que mi mamá no me deje salir a jugar, leo. Entonces, esa es una motivación externa. ¿Cómo llegar a una motivación interna? Es decir, que yo lea porque me gusta leer, porque quiero leer. Ese es el gran reto de la educación, ¿no? Lograr lectores con una motivación intrínseca, que no necesiten que alguien les diga, anda a leer o lee esto, lee aquello, porque los niños de por sí van a buscar lecturas apropiadas para ellos. Entonces, creo que esta mirada de la motivación es clave, porque además nos va a permitir entender cosas que Rosana nos va a contar en unos minutos sobre el tema de cómo motivar, cómo aproximar al mundo de los libros a los niños más pequeñitos, ¿no? Y tiene que ver con esta generación de motivación intrínseca gradual. Otro elemento clave es generar un ambiente adecuado, ¿no? Ahora que estamos en educación a distancia, todos en el sistema educativo, tenemos que ayudar, o sea, motivar con nuestros padres de familia para crear espacios, así como teníamos nuestro rincón de lectura en el aula, bueno, en la casa también habrá que crear un rincón de lectura, no importa que sea lectura multigrado, multiárea, porque seguramente hay niños de varias edades en las casas, pero que tengan un espacio donde los niños puedan reconocer, este es mi rincón de lectura, ahí yo puedo leer tranquilamente, en un ambiente además con cuidado, con silencio, y eso lo vamos a ver más adelante también con una de las herramientas. Creo que también es clave para formar lectores estar alerta de qué temas de interés tienen los niños, las niñas, de acuerdo a sus distintas edades. Yo tengo un sobrino que, por ejemplo, antes de entrar al primer grado, le dio por los dinosaurios y era fanático de los dinosaurios. Y por los dinosaurios aprendió a leer solito, solamente leyendo imágenes, leyendo unas palabras. Es decir, cuando un niño o niña encuentra un tema de interés, automáticamente se despierta el deseo por leer, por investigar. Entonces, eso como padres y como docentes también tenemos que estar atentos. ¿Qué temas de interés les resulta atractivos a nuestros estudiantes? Y por ahí es entrar a trabajar con ellos la lectura o la lectura comprensiva. Y también creo que es importante promover un proceso de lectura gradual, ¿no? Que vaya de lo más concreto a lo más complejo. Y en eso un buen plan lector es clave. Bueno, este es un espacio de capacitación promovido por la editorial Bruño y muchas editoriales tienen su plan lector, dosificando lecturas acorde a cada edad, que están pensando en cosas más concretas, inclusive acompañados con objetos, libros lúdicos, libros juguete, que van desde lo más concreto hasta lo más complejo. Son textos, inclusive con una diagramación totalmente nueva para una mentalidad digital, que son los niños adolescentes de nuestra época. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y por eso es clave seguir una ruta de plan lector gradual, ¿no? El plan lector ya tiene varios años en el sistema educativo peruano y está dando resultados, porque estamos viendo que los niños han mejorado sus competencias de comprensión lectora de acuerdo a las evaluaciones que toma el Ministerio de Educación. Entonces, creo que asegurar eso es clave. Y por último,
esto de la cultura lectora, que lo vamos a trabajar, tanto Rosana como Jessica van a hablar mucho más de eso, sobre el tema del ejemplo. O sea, creo que los padres, familias, nos tienen que ser grandes aliados para tener esta cultura lectora. Porque leer un libro no solamente es leer por leer, sino implica interés por, oye, ¿qué leíste? ¿Qué aprendiste? ¡Ay, qué bonito este libro! O sea, generar una serie de elementos que te permitan crear una cultura lectora. Bueno, mi idea era llegar hasta la primera estrategia ahora, porque ahora vienen 6 estrategias como herramientas para promover competencias comunicativas, pero le quiero dar pase a Rosana, porque ya estamos en City 20, justo City 20, para seguir con su presentación. Luego yo voy a retomar esta diapositiva y vamos a ir viendo cada una con algunas estrategias. Antes, alguna pregunta, quizá, Jorgito, si nos dice si hay alguna intervención entre los... vemos que aquí se han conectado 141 participantes, es un buen número. Así es, José Antonio. Somos 141 participantes. Bueno, en el chat tenemos saludos para cada uno de ustedes y cualquier tipo de consulta, pregunta, estamos llanos para resolverlas. Lo pueden hacer mediante el chat del Zoom. Muy bien, entonces ahora sí le damos pase a Rosanita, que nos va a compartir algunas experiencias desde su aprendizaje y experiencia como docente de nivel inicial. Adelante, Rosanita. Bien. José Antonio, por favor, dejar de compartir para poder compartir el PPT de Rosana. Okay. Listo, adelante. Jorge, tú compartes, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. Ok, perfecto. Ok, buenas noches con todos los que están en estos momentos acompañándonos. Para mí es una alegría que el día de hoy, bueno, voy a compartir un poco del trabajo que vengo realizando en nivel inicial. Hace muchos años, cuando inicié mi carrera profesional, estuve acercándome a la editorial Bruño justamente en muchas oportunidades porque ellos promovían este tipo de capacitaciones. O sea, siempre lo han estado realizando. Y yo era una de las maestras que constantemente me acercaba a las capacitaciones. Pues el día de hoy me toca un poquito agradecer y devolver lo que he recibido en algunos momentos. Entonces, hoy día voy a compartir la promoción de la lectura y las competencias comunicativas en el nivel inicial. ¿Seguimos? ¿Jorge? Okay. Muy bien. En el nivel inicial es justamente desde 3 añitos hasta 5 años en el segundo ciclo de la educación básica regular. Nuestros niños a esa edad, cuando recién inician este nivel, por naturaleza a ellos siempre les gusta investigar, indagar, explorar, experimentar, y es en esta edad justamente donde los niños pasan, desde que llegan al colegio, en la etapa inicial, muchos de ellos todavía no terminan de desarrollar el lenguaje propiamente dicho. Algunos se expresan mediante gestos, mediante señas también, y otros sí van desarrollando el lenguaje poco a poco. Entonces ellos van a ir avanzando desde el lenguaje oral y luego terminamos con el lenguaje escrito. En esta etapa es la etapa más importante porque justamente se van a ir desarrollando diferentes competencias, como las que vamos a ver a continuación. Las competencias comunicativas en el nivel inicial comprenden aspectos como la comunicación oral, que es justamente la etapa donde los niños van desarrollando su expresión. En esta etapa es muy importante también darle esos espacios, que el maestro les brinde esos espacios, esas oportunidades de cuando han estado en la escuela, ¿no? En el momento presencial, se les brinda esas oportunidades de diálogo, de expresión, de decir lo que siente, cómo se siente, si se sintió mal, si tiene un problema, si sus gustos, sus deseos. Esta oportunidad se le tiene que siempre dar al niño para poder ir desarrollando su expresión, invitarlo a tener confianza y seguridad para poder expresarse ante los demás compañeros. También hay la comunicación escrita. Esta comunicación escrita es donde los niños sienten interés justamente por aquello que pueden leer, que tienen escritos. Estas experiencias tienen que ser muy significativas para nuestros niños. Justamente en esta etapa se van desarrollando los hábitos. Desde el hábito lector, por ejemplo, desde que el niño tiene cerca un libro, un texto, un cuento, que luego lo vamos a ir conversando, porque en esta edad los niños les gustan mucho textos creativos, muy imaginativos, muy fantasiosos, les gusta algunos como por ejemplo donde impliquen animales, figuras grandes, porque esto les genera un placer, un gozo, un disfrute de este tipo de lecturas. Entonces,
cuando los niños se acercan a este tipo de texto, se van relacionando lo que es la lectura propiamente dicha, desde sus propias experiencias significativas que van a quedar para ellos por siempre, hasta el tema de la escritura, lo que van a darse cuenta que en cada escrito, en cada imagen, en cada ilustración, viene acompañado con algunos textos que se van a ir desarrollando poco a poco hasta llegar a la alfabetización. También tenemos los lenguajes artísticos. Los lenguajes artísticos son aquellos donde el niño se desarrolla, se desenvuelve espontáneamente, ¿no? En este caso se ven lo que es las danzas, la música, el teatro, el uso de los títeres. Entonces es una buena herramienta también donde los niños pueden expresarse en diferentes formas y comunicarse con su cuerpo, ubicando el espacio, ubicando el tiempo, usando los sentidos, porque en esta etapa es así como ellos se desenvuelven. Netamente haciendo, expresándose, descubriendo, explorando. Sería mentir decir que a nuestros niños de 3 a 5 años los podemos tener sentados durante muchas horas en una mesa y solamente hablarle y explicarle. No, los niños tienen que estar en actividad, en acción, para poder ir aprendiendo diferentes durante todo el momento de su desarrollo, ¿no? Seguimos. Entonces, en la educación básica regular tenemos competencias, como por ejemplo se comunica oralmente en su lengua materna, que es lo que estábamos hablando en un inicio, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, justamente se va apropiando de la escritura, porque esto es un tema de la educación básica regular en general, ¿no es cierto? Las competencias. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y crea los proyectos de los lenguajes artísticos, que es lo que hemos hablado hace un momento en los diferentes aspectos del desarrollo de las competencias comunicativas. Entonces, todo esto se va a ir desarrollando poco a poco con el niño, y justamente en la etapa inicial es donde se le va a poder brindar a este niño experiencias ricas para que ellos puedan engancharse de repente con un texto, con una lectura. Estas experiencias significativas son fundamentales, porque si de repente nosotros hacemos algunas actividades que el niño se le puede obligar a que lea un libro, o siéntate ahí y lee, ese niño va a tener una mala experiencia. Entonces, cuando tenga un acercamiento nuevamente a una lectura, seguramente que él no lo va a querer hacer con agrado, porque ya tuvo una experiencia, un saber previo anterior, un saber previo, donde se le está obligando a realizar una actividad. Esa actividad, justamente lo que queremos hacer es darle a los niños que todo sea con espontaneidad y descubriendo qué tipo de textos son los que desean leer, qué tipo de textos son propios para su edad. Entonces ahí entra a tallar mucho también el conocimiento de nuestros niños, la importancia y el acompañamiento de los padres de familia, que tendríamos que hacer pues, ¿no? una relación entre niño, padre de familia y el docente, que va a ser el que va a mediar, el que va a acompañar todo este proceso. ¿Seguimos? Bien, entonces para que los niños de esta etapa sean hablantes y oyentes, es muy importante brindarle algunos espacios importantes definitivamente, ¿no? Por ejemplo, darle la oportunidad a que ellos opinen sobre hechos cotidianos, como por ejemplo, de repente, cuando venía de tu casa al colegio, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué tomaste de desayuno? Esos hechos, esas acciones que de repente para los adultos no tienen mayor importancia, para los niños sí significa mucho, porque eso le va a permitir expresar sus sentimientos, sus de repente deseos, o también aquellas cosas que no le gustan y puedan comunicar a los demás. También se le debe permitir espacios de conversar de diferentes temas, conversar, exponer sus ideas, expresar sus estados de ánimo, escuchar hablar a los adultos, inventar cuentos, ¿no? Inventar cuentos. De repente un niño llega con un sombrerito, pues a este niño se le puede invitar a crear un cuento de este sombrerito, o de esta bolsa, o de esta carterita, ¿no? Los niños son muy fantasiosos, muy creativos. Y también escuchar y comprender textos literarios. Es importante que a nuestros niños le demos esas oportunidades. Hay que escucharlos. A los niños a veces, porque son pequeñitos, se les dice, quédate calladito y escucha. El adulto habla. Y no. En estos tiempos no puede ser posible que hayan todavía personas que digan el adulto habla y tú escucha nada más. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, se está trabajando mucho actualmente
acostumbrándonos todos, entonces lo que estamos haciendo en inicial y en muchos niveles es poder comunicarnos con los niños mediante llamadas telefónicas, ¿no? Se les llama por teléfono, le escuchamos, si bien es cierto, también escuchamos las actividades que se han desarrollado en el día, también les conversamos y les escuchamos, porque este niñito quiere escuchar a su maestra, quiere escuchar, quiere contarle si su papá le compró un carrito, si es que de repente su mamá cocinó algo que a él no le gustó, o de repente pudo compartir con su mamá, hacer una receta. Hay que escucharlo porque también ahí se les da la oportunidad a que ellos nos expresen sus sentimientos, sus ideas, y también que ellos sean luego los que nos escuchan. Es muy importante que hablen y también sepan escuchar. Seguimos. Les decía también que en estos tiempos estamos trabajando, por ejemplo, a nivel en esta situación en la que nos encontramos, hacer también videollamadas, ¿no? Videollamadas, llamadas a celular, mensajes con audios. La cosa es poder escuchar y poder dejarlos que se expresen nuestros niños y ver cómo van también ellos en su desarrollo de su lenguaje. Es muy importante en esta etapa estar atentos a estas situaciones del lenguaje, porque a veces encontramos algunas dificultades que si no los atendemos a tiempo, pues van a tener luego algunos inconvenientes cuando vayan pasando la etapa del nivel primaria, ¿no? Entonces tenemos que estar observando muy de cerca estas situaciones. Los niños serán lectores cuando se les da ciertas facilidades, como por ejemplo, que ellos puedan explorar libremente textos. Entonces, es importante que en las familias, que son nuestros mejores aliados en estos momentos, son los que van a estar atentos a los textos que puedan tener nuestros niños en casa. Si bien es cierto, a veces se compran libros o se compran cuentos, estar atentos a que estos cuentos sean cada cierto tiempo renovados. Y aquellos que ya fueron leyendo, pues lo vamos guardando, lo vamos obsequiando a otras personas y vamos renovando los textos, porque la cosa no es amontonar de libros y de cuentos, sino que el niño le encuentre el gusto de leer un documento, un texto, un cuento, algo nuevo, va a ser novedoso y los va a invitar a leer. Pero si hay un libro que ya lo leyó, un cuento que ya lo leyó muchas veces, pues ya pierde el interés, ¿no? Luego también escuchar atentamente cuando el adulto le lee un texto, un libro a su niño, ¿no? Es importante también eso, que papá o mamá se dé un tiempo de poder compartir y contarle un cuento a su niño y que su niño pueda escuchar la lectura del cuento. También hay que brindarle que puedan interpretar las imágenes relacionándolas con el texto que están en esos momentos compartiendo y leyendo. Preguntarle sobre lo que escuchó leer, ¿no? Es también necesario. Y que invitar a nuestros niños a esta edad inicial que dibujen escenas relacionadas a esa lectura que han escuchado. De esta manera están acercando también a hacer representaciones, ¿no? Hacer representaciones de aquello que han podido observar, y es un primer inicio también de la etapa que luego va a ser la etapa de la escritura, ¿no? Representar dibujos es la primera parte de su expresión de nuestros niños. Contar con sus propias palabras algún texto que ha sido leído por el adulto. Después que el niño escuchó, pues hay que darle la opción, la oportunidad que ahora él cuente con sus propias palabras aquello que ha podido comprender, aquello que ha podido calar en su cabecita y poder compartir. Desde ahí estamos ya haciendo un ejercicio desde esta edad, un ejercicio de comprensión lectora. Así como jugando, están empezando a hacer una comprensión, porque aquello que escuchó, que interpretó, lo dice y lo expresa con sus propias palabras. También dejar a nuestros niños que puedan anticipar algunos contenidos de textos, ¿no? Ahí vamos haciendo y viendo los niveles de la lectura, ¿no? El literal, el inferencial, el criterial, ¿no? Que ellos pueden ir leyendo y anticipándose de repente a un final del cuento, o de repente ver la carátula del libro y comenzar a ver las imágenes, los títulos, y más o menos deducir de qué se va a tratar esta lectura. Es necesario entonces que nuestros niños de 3 a 4 o 5 años estén siempre en contacto con la lectura
y también ahora usando los medios tecnológicos, ¿no? Como nos decía José Antonio, ahora nuestros niños están muy pegados a todo lo que es la tecnología. Entonces, muchos de ellos tienen la tablet, el celular, y ellos rápidamente pueden tener acceso a diferentes juegos también, porque es propio de la edad de ellos, pero también si nosotros los papás podemos ir orientando, y también hay bibliotecas, pero también hay cuentos que se pueden encontrar en internet para la edad de nivel inicial. Seguimos. Muy bien. Entonces, algunas de las estrategias que podemos utilizar, por ejemplo, y que le hemos utilizado cuando hemos estado en aulas, en presencial, pero que también se pueden ir adaptando a esta modalidad, es, por ejemplo, el cuento congelado, ¿no? El cuento congelado es cuando los niños expresan lo que entendió de un cuento, ¿no? Después que se ha narrado, hacen comentarios de lo que han escuchado del cuento y representan una escena congelada del cuento. Es decir, esto es un tipo de charada, como muchos lo conocen también, ¿no es cierto? Que el niño puede hacer una expresión corporal y las otras personas, el otro amiguito, las otras personas que están viendo, pueden ver, observar y puede decir de qué parte del cuento se trata, qué escena del cuento están dramatizando en estos momentos. Entonces, esta es una estrategia, el cuento congelado. ¿Lo podemos hacer ahora en estos tiempos? Yo creo que sí. Cuando nos reunimos con Zoom o diferentes plataformas, nuestros niños tienen podemos interactuar con ellos y se pueden hacer este tipo de estrategias. El bingo del cuento. En el bingo del cuento se descubren personajes, lugares y cosas. Se distribuye, por ejemplo, una imagen del cuento para jugar, ¿no? Es decir, nosotros las maestras podemos alcanzarle a nuestros papitos por correo electrónico quizás algunas imágenes del cuento para jugar, del cuento que han leído. Entonces, nuestros niños ya tienen todas esas imágenes en una hoja, por ejemplo, y cuando nos reunimos, nosotros vamos diciendo, empezamos a narrar nuevamente el cuento, y los niños, mientras que van encontrando las imágenes, pueden ir marcándolo con una semillita, con algún elemento que hayan elegido, y van a ir llenando de este bingo hasta que luego puedan culminar y haber logrado el bingo del cuento. ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? La atención, la concentración de nuestros niños en el momento de la lectura y del juego. Otra estrategia es, por ejemplo, ¿quién lo dijo, no? ¿Quién lo dijo? Entonces nuestros niños van a poder reconocer personajes y lo que dijeron en el momento de la lectura del cuento. ¿Lo podemos hacer ahora en estos tiempos? Sí, lo podemos hacer. Mediante una videollamada, mediante una llamada también, o en las plataformas, podemos compartir, dar la lectura de este cuento y luego empezar a jugar con esta pregunta, ¿quién lo dijo? Y ellos van descubriendo qué frases fueron las que dijeron algunos personajes del cuento. Seguimos. Asimismo, también podemos utilizar, estos son algunas estrategias que utilizamos para el nivel inicial, porque todo tiene que ser lúdico, por juegos, porque los niños aprenden así, jugando. A veces los papás dicen, no, ay, solamente se la pasan jugando, lo inicial, no hacen nada. Pero mentira, ¿no? De repente los maestros sí sabemos que de esa forma es como aprenden ellos. A veces cuando no desconocemos un poco, queremos que los niños estén sentados haciendo de repente otro tipo de actividades como nosotros aprendimos, porque nosotros somos de la época en la que estábamos sentaditos y pues de ahí no podíamos movernos porque teníamos que aprender de esa forma. Pero en el nivel inicial no se puede, es una forma, ellas tienen que aprender jugando, expresándose, probándose, todo es lúdico. Y entonces, estos son juegos y estrategias que puedo compartir un poquito con ustedes. El cubo de la comprensión es elaborar un cubo y en los lados del cubo poner algunas preguntas, ¿no? En cada lado del cubo. Entonces lanzamos el cubo y realizamos la pregunta a nuestros niños. Y esta pregunta nos va a ayudar a desarrollar la comprensión lectora de los niños y de las niñas. Otra forma es el bingo de las palabras. También con una imagen,
ellos van a ir identificando y descubriendo las características de los objetos y personajes observados, ¿no? Vamos a ir realizando también el llenado de este bingo, con algunas imágenes, van por ejemplo saliendo ahí, vamos narrando, van saliendo algunos personajes del cuento y vamos colocando, los niños van colocando su semillita o la ficha que hayan utilizado hasta llenar el bingo. Más allá de la estrategia, o sea, lo que queremos es un poco trabajar la comprensión lectora, ¿no? El bingo, el cubo solamente es una excusa, es un recurso que el maestro está utilizando para poder también lograr la comprensión de lo que el niño ha leído. Creamos un cuento colectivo. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer cuando nos reunimos en las plataformas, ¿no? Iniciamos de repente, un niño inicia el cuento, o la maestra para comenzar puede también iniciar un cuento con una palabra. De repente me fui a comprar al mercado y se me cayó mi cartera. Y invitamos luego a otro niño a que continúe el cuento, ¿no? Y de esa manera, diferentes alumnos, diferentes niños van a continuar el cuento y va a ser un cuento colectivo, ¿no? Va a ser un cuento colectivo que puede tener fin, porque nuestros niños de inicial muchas veces justamente quieren llegar al fin, porque el final para ellos es un final feliz, ¿no? Entonces, podemos ir así, cada uno va participando y hacemos un cuento colectivo. ¿Por qué hacemos este cuento colectivo? ¿Seguimos? Porque después los vamos a invitar a que estos cuentos ya no solo sean colectivos. Después vamos a invitar a nuestros niños a que ellos mismos puedan hacer su propio cuento o su historia individual. Cada uno puede crear su cuento, su historia. Y después de haber creado este cuento, pueden hacer la creación de cuentos, también pueden crear adivinanzas, trabalenguas, historias colectivas, pueden crear grupos, se pueden crear algunos grupos, de repente en WhatsApp, de repente por Zoom, para empezar a trabajar mucho más de cerca lo que son las narraciones, ¿no? Las narraciones de textos, las narraciones orales y de todos esos tipos de textos. Se puede hacer un grupo especial, ¿por qué? Porque hay que diferenciarlo de aquello que estamos trabajando en el día a día, en el caso del Estado, que estamos trabajando con el Aprendo en Casa. Entonces, para diferenciar uno exclusivamente para lo que es la promoción de la lectura, podemos también hacer un espacio en Facebook, en WhatsApp, y crear uno especialmente para eso, para que las familias sepan que cuando ingresan a ese grupo es donde van a trabajar la lectura y la comprensión lectora. También estamos proponiendo que, por ejemplo, también podemos trabajar en las plataformas con el cuentacuentos que todos conocemos, y ahí podemos, por ejemplo, utilizar diferentes textos de diferentes editoriales del mismo Ministerio de Educación, que nos dan muchos recursos en la plataforma de Aprendo en Casa. También también podemos buscar en la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahora también la Biblioteca Nacional es también una biblioteca, tiene la biblioteca digital. Entonces también podemos buscar ese tipo de recursos para poder brindarle a las familias y puedan ellos tener acceso a estos tipos de cuentos. Después, los autores relatan un cuento. Podemos hacer, por ejemplo, que a partir de que los niños ya ya hicieron y crearon su propio cuento, entonces este niño se convierte en un autor, en el autor de su cuento. Entonces, podemos hacer un día una reunión en la plataforma donde algunos autores van a comenzar a compartir y a leer su cuento que han creado. Otra opción es hacer una encuesta con las familias y ir descubriendo qué tipo de cuentos son los cuentos favoritos que tenemos a nivel de grupo, ¿no? A nivel del aula, para poder compartir y trabajar con ellos estos tipos de cuentos que podemos trabajar en el plan lector, ¿no? Porque el plan lector no lo podemos dejar tampoco de lado, ¿no? Porque no estamos en aula, lo vamos a dejar de trabajar. Es importante trabajar la lectura desde la época del nivel inicial. También podemos compartir y leer juntos con las familias, porque aquí es clave el apoyo de las familias. El apoyo de la familia, el apoyo de la maestra, que es la que orienta, la que acompaña esta experiencia.
Por ejemplo, las lecturas, porque en Aprende en Casa actualmente en el Ministerio de Educación hay unas ventanas, hay unos espacios donde dice leemos juntos. Leemos juntos nos proporciona algunos textos que se pueden leer, diferentes tipos de textos. Pueden ser de canciones, pueden ser de rimas, adivinanzas y cuentos pequeños también. Entonces, podemos compartir esto. También colocar, por ejemplo, colocar en los estados de WhatsApp, en el estado de Facebook, los nombres de repente del cuento creado. Por ejemplo, si un niño o una niña creó un cuento y lo pudo alcanzar a la maestra y fue compartido por todo el grupo de los niños, pues como una motivación a este niño que se esforzó y a esa familia que lo acompañó a su niño de haber creado su propio cuento, pues podemos de repente poner en los estados del Facebook o de WhatsApp el nombre del cuento y el autor que ha creado ese cuento. Esas estrategias son un poco para compartir en estos tiempos en los que nos estamos alejados, ¿no? Para no dejar de lado la importancia de la lectura y la comprensión lectora. Seguimos. Muy bien. Yo les quería compartir también, acompañando un poquito, no estoy en los tiempos, me pasé creo, ¿no? Un minuto. Ya, un minuto. Nada, solamente para decirles que todo esto sí es posible, que sí es posible trabajarlo desde el nivel inicial. Desde el nivel inicial va a depender mucho de que todo lo que podamos brindarle a nuestros niños para que ellos sean unos buenos lectores y unos buenos lectores en todo sentido, de también lograr la comprensión lectora. Sí es posible, he tenido una experiencia el año pasado de poder trabajar justamente la creación de cuentos con los niños de inicial y duró 2 años este trabajo, pero sí se logró que ellos desde su experiencia de juego, de dramatización, de teatro, escribían sus propias historias, sus propios cuentos, y luego conseguimos crear 24 creaciones de cuentos en el aula con la que aplicamos este proyecto. Entonces, los invito a poder aplicar de repente actividades, no sé, lúdicas, creativas con nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, Rosanita. Y qué bueno, además, esa es la experiencia que nos cuentas, es la que te valió el premio de la derrama, me parece, ¿no? Y espero que lo puedas compartir también con los demás, esa bonita experiencia, porque uno dice, los niños iniciales no escriben de otra manera, narran de otra manera. Exacto. Y yo solamente quisiera destacar algunas de las ideas que has dicho, me parecen claves. Primero, entender cómo la lectura puede movilizar otras competencias, ¿no? O sea, si uno trabaja bien su plan lector, muy bien va a funcionar las competencias vinculadas con la corporalidad, puede ser algo de teatro, tú has dicho el tema de movilizar competencias también de investigación a través de la ciencia, buscando relatos, historias, y creo que es importante también destacar este mensaje que tú has dicho de acceder a aquellos libros de uso libre, ¿no? El dato que has dado de la Biblioteca Nacional me parece muy bueno, porque es cierto, ¿cuántos maestros nos hemos dado el trabajito de entrar a la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional? Ahí tenemos infinidad de cosas. He visto en el chat Lilia que comentaba también una experiencia, la profesora Lilia, sobre una experiencia de niños periodistas, ser periodista. Gracias, Lilia, por esa sugerencia. No veo más preguntas, están compartiendo con tales mitos en tercer grado, llama mucho la atención el plan lector. Bien, si tienen preguntas, este es el momento quizá para profundizar en alguna cosa que ha dicho Rosana, que he dicho yo antes. Quizá podemos dar unos minutitos antes de darle pase a nuestra amiga Jessica, que ya está calentando motores ahí para compartir su experiencia ya en el nivel primario. Así es, también podrían levantar la manito y así podemos activar el micrófono. Se le va a compartir los PPTs que hemos elaborado para estas presentaciones en PDF para que también les puedan repasar. Así es, Toño. Al final les vamos a dar las indicaciones para que puedan descargar los PDFs de las presentaciones y los pasos también para la certificación por la Universidad de La Salle. Muy bien. Muy interesante. Muy bien. Yo también quisiera destacar una idea que le había anotado de la presentación de Rosana, que es importante que a los niños se les dé voz, ¿no?
porque estamos en un mundo donde al niño se le toma como que si no fuera un ciudadano o no tenga voz. Y hoy, pues, todo el tema de derechos del niño, todo el tema de reconocer, por eso es que hay niños que terminan siendo violentados y se callan, porque no están acostumbrados a tener voz. Y en inicial es clave, y de hecho todas estas experiencias vinculadas con competencias comunicativas apuntan a eso, a fortalecer su autoestima para poder tener voz, una palabra. Yo quiero decir esto, yo quiero opinar tal cosa, y creo que eso que ha dicho Rosana es bien, bien importante. Muy bien, vamos a dar la palabra entonces ahora a nuestra amiga Jessica Sotomayor, que está ahí esperando para compartir su experiencia. Adelante, Jessica. Oh, muchas gracias, Toñito. Gracias por la invitación de esta noche. Muchísimas gracias a la editorial Bruño, Jorge también por esta invitación y a todos los presentes. Gracias por los que han abierto sus cámaras. Para mí es muy importante el contacto visual, el ver sus caritas. Por ahí a la profesora Gladys, a Rosa, a Jessica, a Esli. Feliz yo poder compartir esta noche con todas ustedes y narrarles esto, ¿no? Mi experiencia como docente ya 25 años, ¿no? En los cuales muy agradecida con la oportunidad que me da Dios, ¿no? De poder transmitir lo que he aprendido el día de hoy, ¿no? Como ustedes dicen, en algún momento yo también he estado sentada como ustedes aprendiendo, y hoy día pues voy a transmitirles un poquito lo que he podido cargar, coger en mi vida en estos 25 años. Y yo, si bien vamos a ver algunas estrategias de cómo promover la lectura, algo que quería yo retomar mucho es que el leer es una oportunidad. Estamos viviendo momentos de pandemia difíciles, ¿sí? Pero nos hemos tenido que reinventar todos los docentes, ¿no? Y en este estado hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros, sacar estrategias, cositas de donde no hay, ¿no? Para generar lo capaces que somos de dar como docentes, ¿no? Entonces, por eso esta parte también le decía a Toñito, para mí leer ahorita es una oportunidad de crecer con nuestros niños. Y para esto, yo tengo que rescatar que tenemos que valernos de algunos colaboradores, ¿sí? Colaboradores que tenemos a la mano. Si bien estamos en casa protegidos, ¿no? Y nuestros niños están experimentando una nueva forma de educación, nosotros como docentes tenemos una gran misión, una misión de encaminar este camino y no solamente trabajar con los niños, sino también trabajar con los padres. Qué importante es coger a este padre de familia y decirle, tú eres mi mano derecha, tú me vas a ayudar a cautivar a tu niño en lo que es la lectura y necesito de ti. Y nosotros como docentes podemos ejercer eso. ¿Cómo? Eso es ahí cuando yo les voy a dar algunas armitas de cómo hacerlo a través de mi experiencia. Vamos con otra, Jorgito, con la otra diapositiva. Acá les ponía yo que tenemos que valernos de los padres de familia. Indudablemente, ellos ahora están la mayor parte del tiempo con ellos, ¿sí? Y ellos tienen que ayudarnos. Y nosotros como docentes tenemos que darles estrategias a ellos de cómo poder promover la lectura en ellos, en los niños de nivel primaria. Y no solamente con los padres de familia, también tenemos factores como los abuelitos, los amigos, la sociedad, que nos van a servir para generar en los niños momentos de lectura, ¿sí? Y no podemos dejarlos pasar. No podemos dejarlos pasar. Valernos de las historias de los abuelitos, de los tíos, de los relatos con los cuales nosotros nos hemos formado, ¿no? Para de ahí involucrarlos y pues poder generar en ellos momentos de lectura muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero en el niño tenemos que tener puntos muy claros. Seguimos, Jorgito, con la otra. Por ejemplo, ahorita en este momento de pandemia es importante darle a entender al padre de familia que tenemos que crear espacios de lectura. Así como tenemos espacios de lectura en el colegio, también podemos generar estos espacios de lectura en la casa, ¿sí? Por ejemplo, así como en la noche vamos a ir a dormir, ¿sí? Y vamos a rezar, podemos nosotros traer un libro de los que tenemos en casa, ¿no? Y empezar a leer, ¿no? Y ahí es cuando nosotros estamos promoviendo la lectura, cuando le decimos, ¿qué te parece? ¿Te gustó? ¿Qué cambiarías de este personaje?
¿no? ¿Te agradó? ¿No te agradó? ¿No? Y ahí estamos generando que el niño empiece a hablar, a narrar, a crear, a ser proactivo con la literatura, ¿no? Y esto genera una rutina diaria. El padre de familia sabe en qué momento va a coger esa lectura y nosotros tenemos que promover esto. Corazón, dime tú, ¿en qué momento puedes tú generar la lectura en el niño? ¿Cuando vas a dormir? ¿O de repente antes de comer? ¿De repente en la mañana cuando te levantas? Tú mismo genera esa rutina como padre de familia, porque tú como docente la vas a trabajar en tu aula virtual, pero necesitas un apoyo. ¿Y ese apoyo quién va a ser? El padre, ¿no? Y dentro de la lectura es importante identificar personajes que generen en ellos el gusto por darle continuidad a una historia. Miren, algo que yo estoy trabajando mucho en la lectura es el hecho de que los papitos ya acompañen esto. Acompañen esto. ¿Cómo? Cuando nosotros estamos dando la clase virtual, siempre dentro de los textos hay personajes. Hay personajes. Y los niños pueden adoptar roles de estos personajes, crear roles con estos personajes, ¿no? Y es importante que el niño se sienta empoderado de la lectura, como nos decía en algún momento Rosana, participe, sea protagonista también de la lectura, ¿no? Y que ellos identifiquen cuáles son esos personajes que más les gustan y que menos les gustan, ¿no? Después, es importante también que los niños lleven a la vida escena de cada uno de las escenas de los libros. Ellos pueden llegar a escenificar, pueden llegar a trabajar eso, y es importante que se den cuenta. Es muy importante trabajar con las editoriales. El año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar con algunas editoriales de la mano y también trabajar con autores, los cuales me ayudaron mucho en la motivación de la lectura a los niños, porque ellos les mandaban saludos, ellos les mandaban comentarios de cómo iban ellos escenificando, ¿no? Cada uno de estos procesos cuando ellos iban creando obras de teatro. El año pasado pude yo llevar a las tablas un libro, ¿no? Y qué importante fue cuando los niños se sintieron aceptados, queridos, amados, cuando este autor, ¿no? Les mandó un saludo, ¿no? Y qué importante es que el niño se sienta valorado y empodere, ¿no? Este trabajo, ¿no? Entonces, día a día es muy importante tener a la mano a estos escritores, ¿no? Tener a la mano a estas editoriales que nos ayudan a fomentar y a promover también la lectura, ¿no? Y a través de lo virtual, ahora, en este momento, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando de ver, estoy en la lectura de un libro porque trabajamos dentro del colegio el espacio de plan lector, ¿no? Y que el autor les mande un saludo a través de lo virtual, el autor vea cómo ellos se están comprendiendo, entendiendo y generando más ideas con el libro que están leyendo. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, sí se puede, si es que nosotros nos lo proponemos, ¿no? Entonces, seguimos, Toñito, Jorgito. Por ejemplo, acá les estoy mostrando algunas de las estrategias que hemos usado en aula dentro de las clases virtuales, ¿no? Cuando los libros hablan de animales, pues hacemos máscaras, ¿no? De todos los personajes que has visto tú, con cuál te has sentido más identificado, vamos a generar máscaras, ¿no? Entonces ellos elaboran sus máscaras y no solamente me elaboran, sino me explican el por qué han hecho esa máscara, para qué la han hecho, qué han aprendido de ese personaje, ¿no? Entonces ahí que estamos generando, que el niño se sienta importante, que el niño entienda, que el niño comprende el texto, ¿sí? Cuando lo representan en forma gráfica, porque los niños dibujan, ¿no? ¿Qué escena has encontrado tú en el libro que te ha cautivado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Ese proceso de metacognición que nosotros tenemos que generar mucho en el niño para que el niño disfrute de la lectura es muy importante. Valernos de muchas también las estrategias como el modelado. Modela tú, corazón, qué personaje te gustó y por qué. ¿Por qué no modelaste el otro? ¿Por qué me modelaste este personaje?
Entonces, todo eso es muy importante y se puede hacer en las clases virtuales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una mecánica que cada clase genera un producto en función a la necesidad de esa clase, ¿sí? Si mi necesidad dentro del plan lector es que reconozcan al personaje principal, pues ¿qué podemos hacer para que ese niño reconozca algún elemento concreto? Una escenificación, una máscara, un modelado, un collage, tantas cosas que tenemos a la mano nosotros los docentes que somos muy creativos y se puede hacer, ¿no? Seguimos con lo otro, Jorgito. Por ejemplo, acá, a través de rompecabezas, miren, nosotros planteamos, ¿no? Un día hablamos de Tunki, un libro Tunki sobre el gallito de las rocas, sobre el ave nacional, y ellos pues empezaron a hacer su rompecabezas, pintaron, ¿no? Generaron pues lo significante que era desde el mundo lúdico para ellos, porque un rompecabezas es algo lúdico, es jugar, armar al personaje. ¿Y por qué? ¿No? Porque ese personaje fue el centro de esta historia, porque nos ayudó a tal cosa, ¿no? Cuando hablamos, habían cuentos también sobre el imperio incaico, sobre las leyendas del Tahuantinsuyo, hicimos nuestras máscaras, hicimos nuestros gorros. Todo esto implica mucho el trabajo del docente, la creatividad del docente, y ayuda mucho a que el niño se siente enamorado de la lectura, goce, disfrute de esto. Entonces, en nuestras manos está, ¿no? Por ejemplo, acá también hemos estado trabajando, cuando hablamos de un libro que era sobre el zorro, ¿no? A través del origami, del kirigami, ese producto ayudó que ellos reconozcan, pues, la importancia de este personaje en la lectura, ¿no? Con material, hablamos sobre un libro, leímos un libro sobre el material reciclado, ¿no? De cómo cuidar la naturaleza. Y ellos hicieron su macetita con una cáscara de huevo y un cono de papel higiénico, ¿no? Y se dieron cuenta a través de la experiencia de cómo ellos podían generar vida a través de materiales reciclados, que fue el tema o el contenido de este libro, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de eso. En el nivel primario mucho tenemos que rescatar las competencias comunicativas, la expresión, la comprensión, ¿no? Porque a través de ellos, si nosotros nos damos cuenta que el niño ha comprendido el libro, la lectura, podemos darnos cuenta que él va a poder transferir. Y al transferir, él va a poder llevarse un mensaje y va a poder construir un contenido nuevo. En primaria es muy importante. Y en los niños de primer grado que están en el proceso de lectoescritura, sí se puede. En un principio les cuento, el temor era, ¿podrán leer y escribir estando en primer grado en forma virtual? ¿Se va a poder? Me decía yo, ¿se va a poder? Sí se puede, sí se puede. Se puede teniendo de la mano muchísimo a los padres de familia, ganándotelos a ellos. ¿Cómo? Que se den cuenta que su docente conoce de su tema, que su docente es capaz de ayudarlo dándoles estrategias a su hijo en el cual le ayuden a aprender, a comprender, a entender y a poder reflexionar sobre esto que ha aprendido, ¿no? Seguimos, Jorgito, con lo otro, ¿no? Es muy importante dedicar tiempo a los niños. Es muy importante dedicarle un tiempo a los niños dentro de esto de la lectura, para la lectura, dedicarle un tiempo para que ellos puedan leer, les decía en un principio. Es muy importante para promover la lectura, conocer los gustos del niño. Cada edad tiene un gusto especial, ¿no? Si sé que mi niño le atrae los dinosaurios, como decía en un momento Toño, o le atrae los piratas, yo no le voy a dar un libro de comida. Le tengo que dar un libro en función a las necesidades que le guste. Y yo como docente lo tengo que ir enamorando. Yo como docente lo tengo que ir llevando, seduciendo y empoderando para que él forme parte de esta actividad, ¿no? Entonces es muy importante. Es muy importante que nosotros como docentes también podamos recomendar textos de acuerdo a la edad de los niños, ¿sí? Cada edad tiene ciertas afinidades, tiene ciertos gustos, ¿sí?
Entonces, un niño de cuarto, quinto grado no tendrá los mismos gustos de un niño de primero o segundo grado. Y para eso también como docentes tenemos que saber conversar con nuestros niños, ¿sí? En momentos de plan lector, no solamente es que yo me siente a leerle un libro, es leer y comprender y preguntar sobre esto. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de todo esto. ¿Estoy por ahí? Muy bien, Jessica, sí, Ah, se fue el video, ya. pero muy bien. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sí, tiene Ah, 2 minutitos más. pues todavía falta. ¡Uy! Ya me ganaron, qué bárbaro. Qué rápido se pasa. ¿Tu cámara creo que Después, se apagó? ¿se apagó? No te vemos, sí, la cámara. Pero puedes seguir la exposición porque sí vemos el Ah, ya, PPT. muy bien. Entonces, otra idea también era entender la lectura como un juego. El mundo lúdico en el niño es muy importante, ¿sí? Es muy importante también que nosotros, por ejemplo, nos valgamos de nuestros peluches, nos valgamos de cosas que tenemos en la casa para generar momentos muy atractivos en la lectura, ¿sí? La lectura también puede tener momentos lúdicos en la medida que nosotros como docentes los propiciemos, ¿no? Y ahora nos podemos valer también de juegos virtuales de comprensión. Hay muchos libros en plataformas virtuales, las cuales están de la mano con estrategias, con juegos, con armados de rompecabezas, con memorias, ¿no? Pueden entrar al portal de Minedo, pueden entrar al portal de las editoriales, en los cuales encontramos libros digitales con estas alternativas tecnológicas que son, pues, la realidad que ahorita estamos viviendo. Y hay que valernos de eso, ¿no? Hay que valernos de eso y no dejarlo de la mano, ¿no? Yo quería, pues, es muy importante también algo que estamos tratando de hacer, que es que el niño se sienta empoderado de la lectura y que forme parte, sienta parte de los libros, que se sienta parte de cada una de las producciones. Y el hecho de que así como él lee, también produzca, va de la mano. Va de la mano. Y el niño también tiene que producir, ¿no? Y él puede llegar a ser, como el año pasado, ellos llevaron a las tablas un libro, ¿no? Pero no solamente lo llevaron tal cual, sino que ellos readaptaron el libro, sumaron personajes, ¿no? Sumaron escenas, momentos, ¿no? Y cuando el autor del libro se dio cuenta de eso, qué rico, qué enriquecedor el hecho de que el niño haya generado más escenas. Y eso se puede lograr en la medida que cada uno de nosotros demos las estrategias adecuadas para generar ese amor por la lectura. Y sí se puede porque nosotros somos docentes, ¿no? Por vocación. Y en la medida que seamos docentes por vocación, va a fluir, se va a ir generando, ¿no? Acá, a grosso modo, hemos tratado de darles algunas alternativas, ¿no? Y ahorita es un gran reto, pero así como es un gran reto, es una oportunidad. Es una oportunidad de reinventarnos, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y el niño de primaria, en los primeros grados y más adelante, siempre va a ir generando más aprendizajes, más actividades en la medida que nosotros también se los propongamos, ¿no? En nosotros está. Y no olviden tener de la mano a los colaboradores, que son nuestros padres de familia, nuestros escritores y nuestras editoriales, ¿no? Y ahí está lo que les he podido brindar. Muchísimas gracias. Gracias a Toño por la invitación y no sé si hay algo más en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias, Jessica. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Hace un rato preguntaron sobre cómo trabajar todo esto en un Zoom con 18 estudiantes, ¿no? Que se distraen. Yo creo que aquí el reto de esta educación virtual en contextos de educación a distancia nos replantea nuestros parámetros, ¿no? Ya no es una clase así abierta como la solíamos tener en una presencial. Quizá lo que se me ocurre a mí es como tener momentos para cada grupo y decirles ya, estos primeros 20 minutos me voy a estar con estos 5, vamos a trabajar con ellos, los otros 20 minutos, porque además los niños no tienen una concentración Toñito, permanente, 1 hora, ¿no? Sí. Toñito, si me permites,
Sí, por favor. Dios me ha dado la bendición este año de tener 29 alumnos, ¿sí? En primer grado. 29 alumnos, los cuales, pues, yo también decía, ¿cómo voy a hacer con 29? Y creo que encontré el secreto. ¿Saben cuál es? El tener las reglas claras, las normas claras desde un principio, ¿sí? Y trabajar mucho desde lo visual. El like, el gorro. Nosotros, los de primaria, somos muy visuales, ¿sí? Muy visuales. Los niños son muy visuales. Entonces, y muy lúdicos. Pero así como somos muy lúdicos, también tenemos que tener las normas muy claras. Sí se puede a través de lo virtual. Sí. La organización se puede teniendo las normas claras, ¿no? Y teniendo un esquema, guiándote, pautándote. Tú también como docente tienes que irte pautando. En mis primeros 10 minutos hago esto, en mis siguientes otros 10 minutos hago lo siguiente. Y en mis otros 10 minutos o 15 minutos va mi producto, ¿no? Y si tienes que dosificar la clase para bien del niño y no terminar un tema en solamente 45 minutos, si no este tema te lleva en 2 clases, pues lo haces, pero logras que el niño cumpla la competencia, cumple el desempeño, por así decirlo. Sí se puede, con fe y normando la clase, ¿no? Normando la clase. Muy bien, Jessica. Rosanita, ¿querías decir algo tú? ¿Complementar? Creo que es básico los acuerdos. Esto yo lo vengo trabajando también con mis niños que son tengo un grupo de 4 años, pero son niños, 24 niños, ¿no? Entonces, yo lo he hecho con el grupo completo, pero también a veces los hago por 2 grupos. O sea, va a depender mucho también de lo que quieras trabajar, porque a veces hay algunos niños con algunas características que de repente los puedes atender mejor si los haces en 2 grupos. Y esto es válido, ¿no? Creo que aquí quien gana es el niño. Entonces tenemos que, como dice Jessica, ir adaptándonos también y pedir fundamentalmente el apoyo de la familia, ¿no? Así es. Los padres de familia juegan un papel muy importante. No sé si, Jorge, tú has captado otra pregunta por ahí o alguna manito levantada, no sé si... Algunos comentarios, Toñito, ¿no? Es muy cierto, trabajar desde el principio con orden, respeto, en conjunto con los padres, que es un gran apoyo, ¿no? Muy importante el tema de los acuerdos, recordarles a un inicio las recomendaciones del uso del aula virtual. Son algunos de los comentarios que hacen nuestras maestras. Los que tienen en la cámara encendida, me da gusto ver que tienen su ambiente de clase ya adaptado a la virtualidad, porque veo sus dibujos, sus materiales, sus láminas de todos lados. Somos maestros creativos, ¿no? Que estamos tratando de sacar adelante la educación a pesar de esta pandemia. Sí, bien, sí. Un saludo para todos, están haciendo un gran trabajo. Bueno, entonces ya para completar esta presentación, yo quisiera seguir compartiendo esta diapositiva. No sé si están viendo algunas estrategias y herramientas para promover competencias. Si alguien tiene también que decir algo, lo pueden decir. Hemos tratado de ver inicial, primaria. Yo voy a atacar también algunas referencias a la secundaria, porque yo soy de secundaria, pero trabajo literatura infantil para niños, y eso es un poco también el cierre de esta presentación. Va a ser contarles un poquito mi experiencia como autor de literatura infantil. Ya lo ha dicho Jessica, lo ha dicho Rosana, es clave involucrar a los padres. Vamos a ver todas estas 6 ideas en las próximas diapositivas. El tema de los padres, el acercamiento de lecturas recreativas, el juego, que lo han dicho también mucho, utilizar software educativos, utilizar tecnologías próximas al uso de los niños y a los adolescentes, y trabajar la maleta o biblioteca o libros itinerantes, sobre todo para compartir libros físicos que a veces no se tienen en casa. Bien, en cuanto a integrar a los padres, un primer elemento clave yo creo que es insistir a los padres de familia en crear una pequeña biblioteca familiar. No importa que sean los libros de los hermanos mayores, prestados, a veces tenemos los libros debajo de la cama, están dispersos. Un mensaje, sean buenos lectores, y además que he entendido que la lectura es la puerta a un montón de saberes. Si un niño lee y comprende bien, va a poder entender ciencia y ambiente, va a poder entender otras áreas del saber, otras competencias. Entonces, es clave que las familias nos ayuden a armar esta biblioteca familiar. No importa que los niños no lean esos libros, pero que la vean,
que sientan que la lectura es parte del importantísimo los peluches de los niños, ¿no? Entonces uno dice, claro, el peluche está en la mente de las personas como un personaje, ¿no? Y si le diéramos esa misma importancia a los libros, los niños crecerían con esa imagen, ¿no? Así como yo tengo mi lugar de peluches, tengo mi lugar para libros. Entonces, Gracias. invitarlos a tener su biblioteca familiar. Algo que también dijo Jessica, la familia no solamente son los padres, son también los abuelos, son los tíos, adultos mayores con los que vivimos, quizás un tío abuelo, una abuela. Entonces también ellos son una oportunidad para profundizar en historias, relatos, qué leyeron, qué no leyeron, qué escucharon, porque la competencia comunicativa abarca oralidad, abarca comprensión y producción de textos. Entonces, todo eso tiene que estar involucrado en este trabajo con los padres. Creo que es importante, ya lo dije en la primera parte, el rincón de la lectura, ¿no? Asociado a esta biblioteca familiar, pero lo dijo mejor Jessica, ¿no? El espacio para la lectura. Porque puede ser que yo tenga un rincón donde ya, digamos, aquí no hay que molestar a los niños porque van a leer, pero también es el espacio, ¿no? A la noche, a la mañana, en cualquier momento, y ahí quizá poner un clima de lectura en la casa, invitar a los padres para que nos ayuden a crear ese clima de lectura, que puede ser 10 minutos, 15 minutos para que puedan leer en silencio, porque también la lectura tiene una cierta ritualidad. Y por eso es que los maestros tratamos de motivar esta ritualidad de generar silencio, espacios no muy largos. A veces con 5 minutos de lectura muy bien hechos se avanza muchísimo, ¿no? Acordar un tiempo para leer en silencio y relatarnos historias. Yo he puesto una foto de una experiencia que conocí muy de cerca de la Pensión 65, mis abuelos ahora, que es un trabajo que hacen los niños, preguntándolos a sus abuelos, a los adultos mayores, qué historias tienen, y en base a estas historias los niños crean cuentos, crean historias, escriben. Avanzamos. La segunda estrategia tiene que ver con motivar el acercamiento a lecturas recreativas. Y aquí Jessica y Rosana han sido mucho más claras en sus aportes. El tema del juego es fundamental, ¿no? Los niños aprenden jugando, y no solamente en primaria, en secundaria también. Hace poco estaba viendo en redes sociales que han creado un juego en quechua. Yo soy especialista en lenguas indígenas y me parece genial que hayan hecho un juego virtual totalmente en quechua, porque los niños y los adolescentes hoy aprenden jugando. Entonces, desde gustos de lectura, leer para construir, porque a veces uno no solamente asocia la lectura a palabras, a libros escritos planos, sino que luego esto va tomando forma, ¿no? Estos libros planos, estas lecturas, estas palabras van tomando forma de casita como la que están viendo, forma de muñecas. Entonces se invita a los niños a construir los entornos que han visto o que han leído en la lectura, hacer sus maquetas, y en base a eso exponer, comentar, ¿no? Leer para cantar y recitar. Lo he leído también en los comentarios del chat, que trabajar un relato. Hemos leído una lectura sobre, no sé, el ganso testarudo. Ya, hacemos una canción, no importa que sea chiquitita, pero una canción sobre el ganso. Entonces eso también hace que la lectura sea más dinámica, más lúdica, y los niños puedan desarrollar junto con la lectura otras competencias. El relato inconcluso, que lo trabajó muy bien Rosana en su ejemplo. Imaginando historias, Jessica también nos ha comentado mucho de cómo a partir de un texto ellos pueden recrear, imaginar otras historias, ¿no? Inclusive en base a películas, ¿no? Porque hoy los niños han visto muchas películas. Y yo les digo, la película tal de la Sirenita, ¿qué otro final le podríamos dar a la Sirenita? Un final más peruano. No, que se encontró con el dios Lambayek y fueron felices en el mar de Chiclayo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, asociar este tipo de historias donde se vincule lenguaje visual y lenguaje escrito. Jugando reconocemos evidencias y generamos afectos hacia la lectura. Justo Rosanita, y qué bueno que hemos coincidido, habló del lado de la comprensión. A mí me pareció muy gráfica esta imagen, por eso la puse en el PPT. Cómo construir ese dado de la comprensión que nos hablaba Rosana. Solamente es hacer una figura de un dado y poner preguntas. Le podemos poner colores, le podemos decir a los padres que elaboren con sus niños ese mismo dado para que también lo puedan jugar con ellos. En base a una lectura que han hecho, este libro trató de qué, me pregunto, qué me gustó cuando, no me gustó cuando, este libro me recuerda a, mi parte favorita es,
Y así podemos variar estas preguntas, estas 6 preguntas de los 6 lados del dado, y hacemos niveles de comprensión, niveles de interacción del texto, porque no solamente uno lee para leer o para cumplir la tarea, sino lee para entender, para poder profundizar en algo. Hay otros juegos entre pares, pequeños cuestionarios, ya lo ha mencionado Rosana y Jessica. Aquí una primera invitación a la Universidad de La Salle, con la que trabaja mucho también Editorial Bruño, ha sacado un curso, que es un curso de 4 semanas, sobre herramientas digitales para diferentes competencias. Y uno de ellos es el Kahoot, ¿no? El Kahoot es una herramienta que se trabaja con celulares, es una herramienta muy, muy sencilla y muy lúdica, y además en tiempo para aprendizaje sincrónico uno puede trabajar un Kahoot rápido con personajes de una lectura y hacer un juego de grupos. Si tuviéramos más tiempo haríamos algún ejercicio, pero por ejemplo ya tenemos acá en el Kahoot una herramienta digital ya creada que nos puede servir para diferentes actividades vinculadas con la lectura. A nivel de software educativos e interactivos, yo vengo trabajando, porque también soy profesor aunque de educación superior, pero son muy útiles estas herramientas para trabajar también recursos interactivos, ¿no? Uso mucho el Flipgrid y el Padlet. ¿Qué son? El Flipgrid es una herramienta para compartir videos. En vez de estar trabajando los videos del WhatsApp, que son muy útiles, además el WhatsApp es muy rápido y es fácil de usar. Pero ¿qué ventajas tiene el Flipgrid? Que el Flipgrid es una especie de pequeña plataforma donde uno sube los videos y lo puede organizar por temas. En este momento Jorgito les va a compartir un enlace que te compartí, Jorge, en la tarde, para que le compartas en el chat, para que ustedes puedan ingresar al Flipgrid ahorita, los que estén conectados, y hagamos un poco de interacción, porque los he visto muy callados, y ingresen a ese enlace del Flipgrid que yo he creado desde mi propia plataforma de Flipgrid, que uno se puede crear, el acceso es gratuito como docente y puede generar estos pequeños espacios virtuales para compartir. Y les he pedido en este Flipgrid que ustedes graben un pequeño video de 45 segundos donde me cuenten cuál es su libro favorito. Compartido, Toñito. ¿Sí? Compartido en el chat del Zoom. Gracias, Jorgito. Entonces ya tienen ustedes en el chat, si están conectados a su computadora, den clic ahí, se les va a abrir una ventana, los pasos son muy sencillos, muy fáciles de aplicar, es grabar, poner siguiente, les va a salir ahí para que graben, toman un libro que están leyendo y en 45 segundos me cuentan por qué les gusta ese libro. Y luego yo como profesor voy a poder ver todos sus videos, los voy a compartir para que ustedes los puedan también visualizar a través de un intercambio, pueden ponerle like, pueden poner comentarios a esos videos. Entonces, es una manera también de escuchar a nuestros estudiantes qué les gustó de un libro y escucharlos no en tiempo sincrónico, sino les podemos dar un tiempo para que ellos se organicen y luego lo graben y lo podamos ver todos en pantalla común. El Padlet es otra herramienta muy interesante, que es un muro un poco más complejo, porque ahí se comparten audios, videos, textos, enlaces de YouTube, ¿no? Es una plataforma un poquito más completa, pero muy útil para chicos de quinto, sexto grado y secundaria, que ya manejan herramientas de tecnología digital y que por sus habilidades digitales, por ser ya nativos digitales, para ellos el Padlet es como el Facebook, o sea, por casi exploración innata, se crean sus Padlets. Yo he hecho recién el ejercicio hace poco de Padlet con mis estudiantes. Me quedo sorprendido de las maravillas que hacen. Yo a las justas lo manejo porque no soy nativo digital, pero me parece una herramienta muy, muy apropiada para los chicos nativos digitales que además sienten que el texto escrito les resulta corto, ¿no? Tienen que además hacer videos, tienen que hacer enlaces, tienen que poner cosas que generen interacciones. Entonces, eso hace que la lectura sea más participativa, ¿no? Como bien lo dijo Jessica, poder interactuar con autores, poder interactuar a través de redes sociales con otras personas que han leído el texto. José Eso les ayuda Antonio, mucho. consultan, sí. Fiorella Guerrero consulta si es una herramienta solo de web o es necesario bajar alguna aplicación respecto al Flipgrid. Sí, el Flipgrid es una herramienta, como yo los estoy haciendo usar ustedes, que ustedes van a ser estudiantes, ustedes entran solamente poniendo su nombre para que yo los identifique quiénes son, y entran y participan. Es como una especie de enlace en tiempo real para que yo como docente la trabaje. Ahora, si ustedes quieren tener como docentes, sí tienen que bajar el Flipgrid a su computadora, que es gratuito. La versión gratuita nos da algunas
algunas opciones, no son muchas, pero sí son las suficientes como para poder trabajar tranquilamente con nuestros estudiantes y generar estos videos compartidos en una sola pantalla, ver 4, 10, 15 videos, que es lo que nos permite Freedom. Nuevamente acá la invitación, al final vamos a hacer un cherry, Jorgito, me imagino que Pepe te ha comentado, porque la Universidad de La Salle va a hacer un lanzamiento de este curso que ya lo hicimos el semestre pasado, para aquellos que quieran seguir un curso, y vamos a dar 10 becas a los que sigan este webinar y nos escriban a la dirección que les voy a poner al final, para que puedan seguir la herramienta con más profundidad. Esta y 12 más, porque tenemos un paquete de 12 herramientas digitales para contextos de educación a distancia. Aquí yo les cuento algunas que nos pueden servir, ¿no? Otro espacio, las redes sociales. Hoy los adolescentes viven conectados en redes sociales y hay grupos, yo les he puesto con imagen de un grupo que he hecho con mis docentes de didáctica y que les ha abierto un mundo, ¿no? No son nativos digitales mis profesores, porque son muchos mayores de 40, 50 años, pero les ha abierto un mundo de oportunidades solamente el Facebook grupal, que además ahora tiene la herramienta de poder generar unidades. Entonces, poder compartir a través de redes sociales qué libro leí, poder compartir qué me gustó de un libro, poder compartir otras lecturas de interés de los estudiantes. Ahora que se ha dicho, ¿no? Lo ha dicho Rosana, lo ha dicho también Jessica, que los docentes tenemos que intuir qué gustos de lectura tienen nuestros niños, para no darles, si ellos quieren leer sobre, no sé, vampiros, no les vamos a dar lecturas sobre animales, porque no, ellos van a seguir queriendo leer sobre vampiros. Entonces, las redes sociales es una manera también de explorar gustos, de explorar por dónde están los estudiantes. Yo digo que a veces los conocemos más a nuestros estudiantes a partir de sus redes sociales que por lo que ellos nos dicen de ellos mismos, porque son nativos digitales, ¿no? Y esto del WhatsApp, del Instagram, es parte de su ADN, ¿no? Es más, yo siento que muchos se ofenden cuando no los dejan en visto, no sé si sus hijos o sus adolescentes, estudiantes, no les han dicho, profesor, me ha dicho que no dejado en visto. Dejar en visto a alguien es como sacar la madre ahora, ¿no? O sea, ¿cómo lo has dejado en visto? Porque está en su emocionalidad virtual el que no puedes dejar a nadie en visto, ¿no? Tienes que contestarle, ok, ya, gracias, como un emoticón. Entonces creo que el gusto por la lectura tiene que también explorar estas oportunidades que nos dan las redes sociales, y les invito a explorar también el curso que tenemos de la Universidad de La Salle, incluye también estrategias para trabajar con Facebook, Instagram y WhatsApp. Quiero avanzar un poquito más rápido para terminar. Y la última estrategia que yo les propongo, que tiene que ver mucho con este contexto de pandemia, yo les decía que esta charla se da en un contexto de pandemia y de educación a distancia, es esta que yo la trabajé hace tiempo en un programa de educación rural, donde teníamos la dificultad de que los niños no tienen libros en sus casas, ¿no? En ese contexto rural ya los niños, había muy pocos libros en casa y creamos esta, que ya está muy difundida, esta estrategia de la maleta de biblioteca o libros itinerantes. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un grupo de 30, 40 niños, ya los agrupamos entre 5 y que entre estos 5 digan, ya yo tengo 3 libros en mi casa, ya los voy a compartir con mis 5 compañeritos. Preparo mi maleta, la pongo bonita y la voy intercambiando. Y tenemos ya la oportunidad de acceder a libros de otras familias, de otros niños, que yo no los he comprado, pero que los puedo compartir, ¿no? Implica armar la maleta, en base a los libros que queremos intercambiar, 3 o 4, tener las normas claras, creo que lo ha dicho bien también Jessica y Rosana, adornamos la maleta, intercambiamos lecturas entre vecinos, puede ser también incluso con vecinos, no necesariamente con niños que están en tu aula, ¿no? Para tener también un acceso a más lecturas en físico. Yo sí soy amigo de los libros en físico. Es cierto que los niños son digitales ahora y muchos leen ya en el celular, pero a mí me parece que el contacto con el libro físico es un contacto que nos va a marcar por muchos años más. Por más digitales que seamos, la experiencia del libro físico va a ser siempre una experiencia muy retadora. Y acá un comentario chiquito. El año pasado me invitaron a un evento sobre literatura a nivel latinoamericano y escuché una experta mexicana sobre la educación de los niños de 0 a 2 años. Y me quedé fascinado de lo que ella comentaba, de cómo los niños de 0 a 2 años ya a esa edad pueden explorar textos, ¿no? Solamente tocándolos, rastreándolos. Y me hizo acordar una anécdota de mi hermana mayor,
no sé si me está escuchando Patti, ella hasta el día de hoy tiene el cuento que le regaló su madrina cuando tenía 2 años, 3 años. El cuento está más viejo que cualquier vejestorio, pero hasta ahora. O sea, porque ya a esa edad, muy pequeñitos, los niños empiezan a tener, así como tienen su mantita, tienen su peluche, pueden tener también el apego a un libro, ¿no? Y ya tener un apego a un libro es una ventana enorme, ¿no? Si tú generaste a los niños de 0 a 2 años el apego a un libro físico, porque le gustó una imagen, le gustó un mapa. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los mapas. Mi papá tenía un libro de mapas que me encantaba, ¿no? Es parte también de mi historia con la literatura. Entonces yo creo que tenemos que fomentar el contacto con el libro físico, ¿no? Y que nuestros padres nos ayuden también en eso a ser aliados. Uy, ya estoy pasándome de la hora. Creo que se pueden hacer círculos de lectura con ferias de producción, también con material complementario de los niños. Espero que les haya ido bien con el Flip Drip y han hecho su ejercicio. ¿Cómo seleccionar una buena lectura? Se refiere con temas de interés de los niños y adolescentes, que cuente con un sello editorial que tenga garantía y cuidados de edición. A veces los libros, yo me compré un libro en una feria en Huaraz, y cuando lo llegué al hotel me di cuenta que era un libro Bamba, y casi lo voy a devolver, porque los libros Bamba, uno, tienen mala edición, no se lee bien, están como fotocopiados. A veces es mejor gastar un solcito más en un buen libro que luego darles un libro que los niños no van a entender y al final va a ser plata perdida. Entonces, tener ese cuidado, por supuesto, ahí la calavera del sello editorial, para no tener cuidado con eso de la literatura Bamba. La lectura plantea retos, novedades sobre aspectos de interés de los niños, ¿no? Yo aprecio mucho el esfuerzo que ha hecho Miss Rossi, seguramente conocen a Miss Rossi en nivel inicial, y ella tiene libros cantados, muy bonitos, pero yo siento que muchas de sus propuestas son un poco sencillas, ¿no? Yo creo que hay que darles a los niños también la oportunidad y porque además hoy tienen muchas más competencias por su digitalización, cosas más de retos, ¿no? Y ahí voy a explicarlo mejor cuando les hable el tío Maeni, que genera una experiencia nueva, mágica, creativa, como ustedes ya lo han dicho, con que tenga un vocabulario nuevo, que traigan glosario, ¿no? Los libros que yo estoy trabajando con la editorial Bruño, todos los 5 cuentos tienen un glosario, ahí está, un glosario de términos, como por lo menos 10 a 12 términos nuevos que los niños van a enriquecer su vocabulario con esa lectura y que tenga más relación con aspectos relevantes del país, de la región, de la comunidad, de manera lúdica y recreativa. No podía terminar esta exposición sin hablar un poco de mi creación. Disculpen, voy a ser muy breve porque además el sábado tengo la presentación ya más formal a partir de Bruño en el marco de la Feria del Libro Digital, pero yo quería invitarlos a que agradecerles que se han conectado hasta ahora, ya hay 146 conectados, invitarlos a explorar esta propuesta que son los relatos del tío Maeni. Son relatos, son 5 cuentos que hemos puesto a disposición a través de la editorial Bruño, que relatan historias en distintas partes del Perú, cuyo personaje principal es el oso de anteojos. Y aquí les vamos a los que se inscriban al Facebook del tío Maeni, les vamos a poner un concurso para regalarles este osito de peluche, que les va a ayudar además a motivar la lectura desde la parte del apego, de la parte física y concreta, ¿no? Los niños inicial y primaria tienen esa comprensión más concreta. Yo he puesto acá una imagen de cuando hemos visitado una biblioteca comunitaria, como el efecto que crean los niños el osito, ¿no? Se lo agarran y sienten que hay un contacto físico. Ese personaje que está acá contado, dibujado, tocarlo y es otra cosa, ¿no? Es como que ya tuvieron la experiencia del tercer nivel. Cuenta con glosario en lenguas indígenas, nos acerca a prácticas culturales de diversas regiones, sensibiliza a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. El tío Maeni es un oso de anteojos que cuenta distintas historias y espero que se animen a pedirlo, a regalarlo, a promocionarlo, porque creo que es una apuesta de literatura desde nuestra realidad peruana. Como les decía, yo les voy a poner ahorita en el chat un correo electrónico y pueden entrar al Facebook, si me ayudas con eso, Jorgito, Michi, tío Maeni, de esa manera pueden entrar al Facebook del tío Maeni y de ahí también lo voy a estar compartir, al tanto de las... lo voy a compartir. Gracias. Michi, tío Maeni, y ustedes ingresan al Facebook y ahí fácilmente pueden ver todo lo que se hace a través de esta propuesta que ya tiene 2 años en el Perú y que esperamos ustedes también la puedan conocer.
el tío Maeni, Israel Bruño ha situado los dos primeros cuentos, que son el tío Maeni y la montaña sagrada, y el tío Maeni y el origen del Pongo, los ha ubicado en el segundo grado. En cuarto grado tenemos estos dos, el tío Maeni y los glaciares, y el tío Maeni de Chaparrí, que es una historia bonita de la costa norte. Y en cuarto grado, el que a mí me gusta más, que es el tío Maeni y las misiones de Lucas, que es una historia ambientada en Madre de Dios. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Yo solamente quiero invitarlos para que se conecten también este sábado, para los que quieran escuchar más sobre el tío Maeni. Vamos a hacer un cuentacuentos, el comentario de una amiga escritora también y poetisa, Ana Luisa Ríos. En el marco de la Feria del Libro vamos a presentar estos 5 cuentos editados por Bruño, que además tienen unas excelentes actividades educativas, recuerdo los niveles inferencial, ¿no? El nivel valorativo y el nivel crítico, que son los que pide el Ministerio de Educación para el plan lector. Y algunos consejos que ya los dejaré para más adelante. Si quieren escribirme, ahí están mis correos, jose.vasquez@upch.p, o también el correo del tío Maeni, que es la propuesta de literatura infantil que estoy haciendo ya hace un par de años y que con todo gusto puedo hacer llegar a través ya de Jorge, con las coordinaciones con sus instituciones educativas, alguna actividad complementaria. Y nada, agradecerte nuevamente, Jessica, Rosanita. Espero que esta experiencia pues, nos haya enriquecido a todos. Yo he aprendido mucho con ustedes. Y si ustedes desean, podemos hacer ahora un cierre de esta capacitación abriendo nuestras cámaras. Jorgito, voy a dejar de compartir esto. Gracias José Antonio, gracias Rosana y Jessica. Antes de hacer el cierre, permítanme a todos los docentes, quiero compartir una información en el chat del Zoom. Para poderles compartir esa información, yo les pediría por favor que no escriban en el chat del Zoom para que no se pierda lo que les voy a compartir, ¿correcto? Escriban por favor para que así todos puedan copiar, ¿no? Por favor, muy bien. Primero, quiero compartirles un enlace donde van a poder descargar los materiales. Ahí está, acabo de compartir un enlace, es un enlace WeTransfer. Tienen 5 días para poder descargar las presentaciones del día de hoy, ¿correcto? Muy bien. La siguiente información que deseo compartir por el chat del Zoom es respecto a la certificación, ¿no? Para poder obtener la certificación de Universidad La Salle, todos debieron haber participado en la ponencia y llenar el siguiente formulario, solo para aquellos que desean la certificación digital. Llenar el siguiente formulario, ¿no? Hasta el día de mañana, 9 de la mañana, ¿correcto? Y hasta el día de mañana, 9 de la mañana, se cierra el formulario y se enviará todos los datos a la universidad para que se gestionen los certificados, y en 2 semanas se les estará mandando a sus correos, al igual que la grabación de la ponencia, ¿no? Eso por nuestra parte. José Antonio, estás también compartiendo información, quiero que la compartas, que la comentes. Sí, como dije en la exposición muy rápido, la Universidad de La Salle va a lanzar de acá a 15 días un curso sobre recursos didácticos, recursos para la educación a distancia, que yo los he mencionado en la ponencia, y otros más. Y vamos a dar 10 becas a los que se han conectado a este webinar. Tienen que escribirme a ese correo. A los 10 primeras personas que me escriban, vamos a darles esa beca. Igual, para los que quieran acceder, el curso no va a estar muy caro. Están definiendo los precios para que sea accesible a todos. Pero a los 10 primeros les vamos a dar la oportunidad de llevarlo de manera gratuita. Es un curso de 4 semanas, son clases asincrónicas y sincrónicas, muy didáctico, está pensado justamente para que podamos manejar el uso de estas estrategias o recursos tecnológicos. Y además, para los que quieran participar en el sorteo del tío Maeni, del Maenito, también les he puesto un correo para que escriban, o también para que puedan acceder al Facebook que ya compartió Jorge más adelante. Y nada, muchas gracias nuevamente, Rosana, Jessica, y un gusto haberlos tenido esta tarde. Gracias a ti, Toñito. Gracias a todos. Gracias. Asociación Editorial Gracias. Bruño agradece la participación de todos ustedes, queridos maestros, y en especial un agradecimiento y felicitaciones a José Antonio Vázquez,
a Rosana Criado y Jessica Sotomayor, maestros y maestras de vocación. Gracias y una linda noche. Buenas Una noches. linda noche. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Jessiquita, gracias. Gracias, Jorgito. Gracias, Toñito, nuevamente. Ya coordinamos para otra capacitación. Por supuesto. Ojalá que se den. Claro que Nos sí. vemos. Igual con Rosana y con Jessica. Sí, Gracias. son capas. ¿Ah? Chao, chao. Chao. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao. Chao, Roxana. Chao.